de Administración Pública, ya los compañeros han empezado un proceso de redacción de documentos y demás. Le pasamos la palabra a Horacio Cao para que haga un breve informe sobre la actividad de la comisión. A todos y todas, hace un poco más de un mes decidimos acá en Asamblea empezar con esta comisión. Hubo, como decía Claudio, 2 reuniones. La idea es juntarnos lunes por medio. Nos juntamos el lunes pasado, no nos vamos a juntar pasado mañana sino el otro lunes, de 19 a 21 aproximadamente, en el Centro Cultural de la Cooperación. Están todos invitados. La verdad que está participando mucha gente. Uno podría, así a grandes rasgos, hablar de 3 tipos de participación, que marca lo que cuando se empezó a tratar sobre el tema de la comisión empieza a verse como visiones muy diferentes. Hay una participación que se podría decir es ciudadana y que ve en el Estado las dificultades que tiene para representar muchas veces los intereses populares más allá de la línea de gobierno. Ve como el Estado muchas veces maltrata o es relativamente hermético frente a las organizaciones de los ciudadanos. Hay también participación de muchos compañeros que son trabajadores del sector público. Hay gente del Ministerio del Interior, gente del Ministerio de Trabajo, gente del Ministerio de Salud. Esos trabajadores ven estas cosas que también comentábamos, cómo el Estado ha marcado en muchos lados, se ha desempeñado políticas públicas muy interesantes y cómo en otros aspectos todavía marca un hiato, una distancia muy grande entre lo que se hace en algunos lados y otros. A mí me marcó mucho lo que comentaba el compañero del Ministerio de Trabajo, comentando una política pública muy exitosa, ustedes saben, es muy reconocida, les diría, a nivel latinoamericano y entre los especialistas a nivel mundial, que es la del RENAPER. La verdad que Argentina tiene un nivel de calidad en la documentación muy importante. Ayer se anunció inclusive que el pasaporte iba a tener un chip con datos biométricos. Bueno, y al lado de eso, yo les digo porque alguna vez pasé por el Ministerio del Interior y ir al RENAPER era considerado ir a Siberia. Era un lugar de castigo, era un lugar, la verdad que muy deteriorado, tanto para las políticas que se van adelante como la gente que trabaja en ella. Y ahora al contrario, el Ministerio del Interior es un lugar de premio porque es un lugar que está trabajando muy bien. Bueno, el compañero del Ministerio del Interior comentaba que así como ese lugar trabaja muy bien, hay otros lugares que la verdad que están exactamente igual que hace 10 años. Él comentaba un caso, la verdad que muy caro por algunos trabajos que yo hice. Comentaba, por ejemplo, el Ministerio del Interior tiene la potestad para mediar entre los problemas de cuenca. Las cuencas fluviales, ustedes saben, tienen aprovechamiento del agua. Hay un caso del Río Dulce, es uno de los más típicos, entre Salta, Tucumán y Santiago del Estero, que se utiliza para riego. Bueno, me dice, esto no se ha puesto en funcionamiento después de 10 años de más o menos estabilidad, con lo cual él marca esta situación de fractura en muchos de los ministerios y de las unidades que todavía no se está trabajando como se debiera. Y también había otra gente que miraba desde el lado desde la política y comentaba esta cosa que también todos tenemos claro, estas ideas de capas geológicas, y como por ejemplo en el Ministerio del Interior hay gente de la época de la Alianza, hay gente de la época de Corach, hay gente, y que son todas capas geológicas muy difíciles de manejar. Todo esto no hace más que confirmarnos esta idea que todos tenemos de que es necesario avanzar en la coordinación. Perdón, ahí está. Empezamos de vuelta. No, la idea esta que en verdad que teníamos cuando planteamos la necesidad de la comisión, que hay muchas visiones muy diferentes, que todas tienen una parte de verdad, que justamente tenemos esta comisión porque necesitamos hacer una síntesis de todas estas ideas y ver de cómo avanzar en esta visión que es absolutamente válida, de los ciudadanos, de los trabajadores, inclusive de la conducción política, de cómo hacer para conducir toda esta energía hacia un Estado que trabaje de otra manera, y que por ahora ha sido parcial y ha sido muy sobre ciertos elementos muy exitosos, pero que el Estado en su conjunto todavía se maneja de una forma muy descoordinada. En este aspecto yo vuelvo a repetir que es fundamental pensar el Estado argentino como un conjunto, como nación, provincias y municipios, y pensarlo como una continuidad, porque el Estado argentino, como muchos otros estados federales del mundo, en verdad tiene 2 dimensiones muy marcadas, que es el Estado nacional, es un Estado que se llama de segundo piso, que fundamentalmente marca directrices estratégicas y financia, pero los que ejecutan son provincias y municipios. Y ahí hay una gran diversidad política, diversidad organizacional, diversidad jurisdiccional, diversidad inclusive de bases materiales sobre las cuales trabajan. Con lo cual, lo único que puede coordinar, lo único que puede llevar adelante, polarizar esta situación y llevarla para algún lado, es la nación. Que es fundamental
que desarrolle instancias de coordinación. Esto, vuelvo a decir, no es una cosa muy original, es los especialistas y los que saben del tema. El jefe de gabinete del ministro es un especialista en este tema, Juan Manuel Abal Medina, ha escrito mucho sobre esta necesidad de avanzar en los términos de coordinación, y lo que sería bueno, carta abierta, y es lo que estamos proponiendo, es armar un documento para lo que en la jerga se conoce como ventana de oportunidad, cuando la coyuntura sea la adecuada, poder avanzar en estas instancias de coordinación. En este aspecto quería marcar que hay una situación que nos permite ser moderadamente optimistas o muy optimistas. Un poco esto que comentamos, ¿no? El equipo que está en jefatura de gabinete, de la cual depende gestión pública, es un equipo que técnicamente es muy sólido. Y por otro lado hay alguna situación en los recursos fiscales de las provincias que han comenzado a tener una desaceleración en los niveles de crecimiento. Nosotros venimos de una situación muy excepcional. Durante 10 años los recursos fiscales provinciales se incrementaban una tasa del 20% anual. Es una tasa nominal, ¿no? Muy importante. Bueno, esto ha sufrido una desaceleración, y esto las hace a las provincias mucho más abiertas a escuchar las opiniones de nación. La capacidad de liderazgo de nación se acrecienta en la medida que se da esta desaceleración muy grande, porque si no todo se tapa con esta existencia de recursos fiscales extraordinarios. Saben, la provincia tiene una situación muy particular, una asimetría muy grande entre nación y provincias. La nación gasta del orden del total de sus ingresos aproximadamente el 10% en salario, mientras que las provincias, el resto se transfiere, se gasta en bienes de capital, etc. Las provincias, si uno hace una cuenta bien, que tiene que ver con la plata que tiene libre disponibilidad, o sea, la plata que si uno no la asigna a lo que está destinado, va preso por malversación de fondos, por un lado los ingresos, y si del otro lado suma los recursos que se aplican a salario, más los recursos de transferencia para la educación privada, más los que no han transferido la caja de jubilaciones, el déficit de la caja, más las transferencias a municipios, superan la mayoría de las provincias el 80%, con lo cual tiene una capacidad de maniobra muy pequeña las provincias. Siempre están muy en el borde, y siempre estas situaciones de desaceleración, si uno no fue prolijo en el manejo, muchas veces te dejan en una situación de debilidad. Uno podría pensar, este mes fue particularmente, ustedes saben, estamos en la época en que se pagan los aguinaldos, con lo cual el cálculo financiero de las provincias es mucho más ajustado. Bueno, se ha empezado a ver en algunas jurisdicciones que han sido menos prolijas en su manejo, se ha empezado a ver algunas cuestiones. O sea, no hay que creerle a la prensa que habla de escenarios catastrofistas, ni mucho menos. No está creciendo con la velocidad que creció en los últimos 10 años, que fue una cosa absolutamente excepcional lo que pasó en estos 10 años, pero sí se abre esto que hablábamos, esta ventana de oportunidad de empezar a pensar en una coordinación de otro tipo, una coordinación mucho más afiatada, y que estas políticas públicas, que sobre todo coordina y lleva adelante la nación, tengan su reflejo también en todas las jurisdicciones y en todos los territorios. Bueno, los esperamos. Las reuniones de la comisión son muy interesantes. Escuchar esta polifonía de voces, esta cosa que hablan los ciudadanos, hablan los trabajadores, se habla de la política. La verdad que es una experiencia muy interesante, como todas las de carta abierta, y esperamos que sigamos teniendo una productividad tan interesante como hemos tenido hasta ahora. Gracias.